Tresh el carcelero implacable. La mente es un juguete maravilloso al cual destrozar. Sádico y astuto, Tresh es un espíritu insomne que se enorgullece de su capacidad para atormentar a los mortales y quebrarlos con parsimoniosa y agónica inventiva. El sufrimiento de sus víctimas va más allá de la muerte, porque Tresh destroza también sus almas encerrándolas en su linterna para toda la eternidad. En una época que el mundo prácticamente ha olvidado, el hombre que más adelante respondería al nombre de Tresh era miembro de una orden consagrada a la recopilación y custodia del saber. Los maestros de esta orden le encomendaron la tarea de proteger una cámara subterránea y oculta, repleta de impías y peligrosas reliquias mágicas. Por su voluntad de hierro y su carácter metódico, Tresh era la persona idónea para esta tarea. La cámara que debía proteger estaba enterrada en lo más profundo de una ciudadela, situada en el centro de un archipiélago y protegida por sellos rúnicos, cerraduras arcanas y poderosos guardianes. Pero con el paso del tiempo, la magia negra que contenía dejó sentir su influjo sobre la innata malicia de Tresh y poco a poco, comenzó a cambiar. Año tras año, las reliquias apelaron a sus inseguridades, se mofaron de él utilizando sus mayores temores y alimentaron su amargura. El rencor de Tresh afloró a la superficie en forma de actos de lasciva crueldad, al mismo tiempo que florecía su talento para explorar las vulnerabilidades ajenas. Le arrancaba lentamente las páginas a un libro viviente, para cosérselas de nuevo cuando estaba prácticamente destrozado. Arañaba la superficie de un espejo en el que estaban atrapados los recuerdos de un viejo mago hasta dejarla opaca, y al mago ciego, para luego volver a pulirla y empezar nuevamente. Del mismo modo que un secreto quiere ser contado, no hay nada que un hechizo desee más que ser lanzado, pero Tresh se lo negaba día tras día. Comenzaba a recitar el encantamiento y dejaba que su lengua fuera desgranando las palabras, para detenerse justo antes de la última sílaba. Adquirió una exquisita habilidad para ocultar todas las pruebas de su crueldad, de manera que nadie sospechara que era otra cosa que el más disciplinado de los guardianes. La cámara había crecido hasta tal punto que nadie conocía su contenido tan bien como Tresh y de este modo, las reliquias menos importantes fueron borrándose del recuerdo de la orden, al igual que el propio Tresh. Pero el hecho de tener que esconder su meticuloso trabajo le provocaba un amargo resentimiento. Todo cuanto estaba encomendado a su cuidado era maléfico o se había corrompido de algún modo, ¿por qué no era libre para usarlo a su antojo? La cámara albergaba numerosos artefactos mágicos, pero ninguna otra criatura viviente, hasta el día en que arrastraron hasta su interior a un hombre cargado de cadenas. Era un hechicero que había impregnado su propio cuerpo de brujería pura, lo que le daba el poder de regenerar su carne por atroces que fuesen sus heridas. Tresh quedó entusiasmado al ver lo que le habían traído. Una criatura capaz de experimentar el sufrimiento humano en toda su intensidad sin perecer nunca, un juguete que podía durar años y años. Lenta y metódicamente, comenzó a arrancarle la piel con un gancho, y luego usó unas cadenas para lacerar y desgarrar la herida abierta hasta que volvió a cerrarse. Adquirió el hábito de llevar las cadenas al recorrer la cámara, más que nada por el placer que le inspiraba el terror que embargaba al hechicero al oír el lento chirrido que lo precedía al aproximarse. Enfrascado en los pormenores de sus tormentos en el interior de la cámara, Tresh comenzó a distanciarse cada vez más de la orden del exterior. Comía en las subterráneas estancias, a la luz de una solitaria linterna, y raras veces salía a la superficie. Su tez cobró una marcada palidez por la falta de luz y su semblante se volvió enjuto y consumido hasta el extremo. Los miembros de la orden empezaron a evitarlo, pero incluso así, cuando se produjeron una serie de misteriosas desapariciones en su seno, a nadie se le ocurrió investigar la guarida de Tresh. Pero entonces sobrevino la gran catástrofe conocida como la ruina y una oleada de energía mágica se cobró las vidas de todos los habitantes del archipiélago y los sumió en un estado de no muerte. Mientras los demás aullaban de angustia, Tresh se solazaba en la aniquilación. Salió de este cataclismo transformado en una abominación espectral, aunque, a diferencia de muchos que habían pasado al mundo de las sombras, sin perder su identidad. Si acaso, su afición a la crueldad y la tortura y su capacidad de discernir las debilidades ajenas se vieron acrecentadas. Su nueva realidad le ofrecía la oportunidad de dar rienda suelta a su crueldad sin miedo a las represalias y sin las limitaciones derivadas de la mortalidad. Como espectro, Tresh podía atormentar sin fin a vivos y muertos y deleitarse con su desesperación antes de reclamar sus almas para someterlas a una eternidad de sufrimiento. Ahora, Tresh busca víctimas muy concretas. Los más inteligentes y duros, quienes poseen mayor fuerza de voluntad.
Lo que más le gusta es atormentar a sus víctimas hasta arrancarles el último destello de esperanza, para luego obligarlas a afrontar la inexorable agonía de sus cadenas. La recolección. Un espantoso chirrido metálico se extendió sobre los campos. En el exterior, una niebla antinatural ocultó la luna y las estrellas, y el zumbido de los insectos se sumió de pronto en un completo silencio. Tresh se acercaba a una destartalada cabaña. Levantó su linterna, no para ver lo que lo rodeaba sino para mirar en el interior del cristal. Más allá de este se veía algo que parecía un firmamento estrellado, con millares de minúsculos orbes ardientes. Cada uno de ellos zumbó frenéticamente, como si quisieran escapar a la mirada de Tresh. Los labios de este se retorcieron en una grotesca sonrisa y su dentadura resplandeció a la luz. Cada uno de aquellos orbes le era muy preciado. Tras la puerta sollozaba un hombre. Tresh percibió su dolor y se sintió atraído por él. Conocía el sufrimiento del hombre como si fuera un viejo amigo. Solo se había aparecido al hombre en una ocasión, décadas antes, pero desde entonces le había arrebatado todo aquello que amaba. De su caballo favorito a su madre, su hermano y, en los últimos tiempos, un criado que se había convertido en su confidente. El espectro no se había molestado en fingir que las muertes habían tenido causas naturales. Quería que el hombre supiera quién era el responsable de cada una de ellas. Atravesó las puertas, acompañado por el chirrido de las cadenas que arrastraba. Las paredes estaban llenas de humedades y cubiertas por años de mugre. Y el hombre tenía un aspecto aún peor. El pelo crecido y enredado, y la piel salpicada de costras en carne viva, abiertas por sus propias uñas. Su ropa, antaño un traje de buen terciopelo, no era ahora más que un montón de andrajos. El hombre se apartó dando un respingo del fulgor verde y se tapó los ojos. Con un violento estremecimiento, retrocedió hasta el rincón de la cabaña. Por favor, tú no, susurró. Hace tiempo te reclamé como mío, siseó Tresh con una voz tan cascada como si llevara una eternidad sin pronunciar palabra alguna. Es la hora de la recolección y... me estoy muriendo, respondió el hombre con un hilo de voz. Si has venido a matarme, más vale que te apresures. Hizo un esfuerzo por mirar directamente a Tresh. El espectro sonrió aún más. No es tu muerte lo que deseo. Dejó entreabierta la portilla de cristal de su linterna. Unos sonidos extraños salían de su interior, como una cacofonía de gritos. El hombre no reaccionó, al menos al principio. Las voces eran tan numerosas que se fundían como el chirrido de infinitos fragmentos de cristal. Pero el hombre abrió los ojos de par en par al oír que salían de la linterna las súplicas de algunas que reconocía. Oyó a su madre, a su hermano, a su amigo del alma y, por fin, lo que más temía. Las voces de sus hijos, aullando como si los estuvieran quemando vivos. ¿Qué has hecho?, exclamó. Sus manos buscaron a tientas hasta encontrar algo, una silla rota, y se la lanzaron a Tresh con todas sus fuerzas. Pero la silla atravesó al espectro sin tocarlo y Tresh respondió con una carcajada desprovista de toda alegría. El hombre se abalanzó sobre él con los ojos inflamados de furia. Las cadenas del espectro se pusieron en movimiento como serpientes. Los garfios alcanzaron al mortal en el pecho, le abrieron las costillas de par en par y atravesaron su corazón. El hombre cayó de rodillas, con el rostro contraído de deliciosa agonía. Los abandoné para mantenerlos a salvo, sollozó. Un reguero de sangre cayó de su boca. Tresh tiró con fuerza de las cadenas. Durante un instante, el hombre no se movió. Entonces comenzó el desgarro. Como una sábana de hilo convertida lentamente en trapos, fue arrancado de sí mismo. Su cuerpo se convulsionó con violencia y su sangre regó las paredes. Empecemos, pues, dijo Tresh. Tiró del alma cautiva, que brillaba con palpitante intensidad a un extremo de la cadena, y la introdujo en la linterna. El cadáver del hombre, ya vacío, se desplomó al tiempo que Tresh se marchaba. El espectro se alejó de la choza en compañía de la ensortijada niebla negra, con la linterna en lo alto. Solo después de que se hubiera ido, una vez disipada la niebla, reanudaron los insectos su nocturno coro y volvieron a brillar las estrellas en el firmamento.